de límite móvil siempre trabajamos con cilindros y pistones, donde el cilindro vendría a ser todo este cuadro que está acá, como lo pueden ver, ese es el cilindro, y el pistón o émbolo llegaría a ser, llegaría a ser toda esta parte de acá. Ya. Entonces, primeramente vamos a ver cuáles son las características de este tipo de sistema cerrado de límite móvil. Normalmente, o en la mayoría de los casos, este tipo de sistemas se lo denomina proceso cuasi equilibrio o proceso muy lentamente. Y al denominarlo así, esto hace que el proceso sea ideal. Y al ser un proceso ideal, nosotros este proceso lo podemos graficar mediante línea continua. Este tipo de sistemas, los cuales ocurren muy lentamente, sí van a presentar trabajo de expansión o compresión. Nosotros sabemos, si es que el sistema, supongamos que el sistema se está calentando muy lentamente, ¿qué va a pasar con la presión, chicos? ¿Va a aumentar o va a disminuir si es que lo calentamos? Si es que calentamos este cilindro y pistón, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Va a permanecer constante? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar. Va a aumentar. Ya, ojo, va a aumentar, ¿cierto? Si es que lo calentamos. Pero si lo calentamos muy lentamente, ¿cómo va a aumentar esa presión? ¿Va a aumentar infinitesimalmente o va a aumentar de manera rápida? O sea, va a tener un incremento mayor. Infinitesimalmente. Infinitesimalmente, va a aumentar muy lentamente. Entonces, si calentamos el sistema, la presión del sistema, en pocas palabras, la presión del interior va a aumentar infinitesimalmente a una presión, supongamos que de 1,0001. ¿Y qué pasa si esta presión del sistema es mayor a la presión del exterior? ¿El émbolo se mueve o no se mueve, chicos? Se mueve. ¿Y cómo se va a mover? ¿Lentamente o de manera rápida? Para arriba. ¿Cómo se va a mover? ¿Muy lentamente o de manera rápida? ¿Cómo se mueve el émbolo? Muy lentamente. Se va a mover muy lentamente. Supongamos que se va a mover hasta este punto. Entonces, como el sistema se expandió, yo voy a tener un trabajo de expansión. Y nosotros ya sabemos que el trabajo de expansión tiene un signo positivo. Entonces, podemos reemplazar en la fórmula. Nosotros sabemos que el trabajo de expansión es igual a la presión a la cual proceso. En este caso, la presión a la cual ocurrió el proceso es a la presión de 1,0001. Inicialmente la presión, ¿cuánto era? La presión inicialmente era de 1, ¿cierto? Pero se calentó muy lentamente y la presión fue 1,001. Pero como esta presión yo la puedo considerar igual a 1, porque no varía mucho. Por tanto, yo puedo decir que la expansión ocurrió a presión constante. Entonces, en este tipo de procesos, la expansión normalmente, o vamos a asumir, que ocurre a presión constante. Y es por eso que la fórmula viene dada. El trabajo de expansión va a ser igual a la presión a la cual ocurrió el proceso por el diferencial de volumen, que en este caso sería el volumen final menos el volumen inicial, por un factor de conversión. Este factor de conversión solamente es para transformar las unidades. Entonces, ¿a qué presión ocurrió el proceso? A la presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Y el volumen inicial, bueno, el volumen final está acá, son los 10 metros cúbicos. Y el volumen inicial, que inicialmente el émbolo se encontraba acá. Y el volumen inicial era de 5 metros cúbicos. Y eso lo multiplicamos por el factor de conversión. Aquí serían los 10 y acá serían menos 5. Y de esta forma ustedes calculan ese valor, cuánto sale, y me lo dictan. ¿Cuánto? Ojo, el trabajo de expansión siempre es positivo. Multipliquen 1 por 10 menos 5 y eso multiplicado por el factor de conversión.
Acá sale 5 y sería multiplicar 5 por 10 a la cuarta sobre 4,27. Y me dicen cuánto sale, chicos, el trabajo de expansión. Me sale 117.09. 117. .09. 0,9. Sus unidades kilocalorías. Aquí, estas son las unidades del factor de conversión. 10 a la cuarta sobre 4,27. Y sus unidades son kilocalorías por centímetros cuadrados sobre kilogramos fuerzas por metro cuadrado. Y ustedes saben que kilogramos fuerza con kilogramos fuerza se van. Metros cúbicos con este metro por metro cuadrado se van. Y centímetros cuadrados con centímetros cuadrados también se van. Y la única unidad que me quedaría es kilocalorías. Y el trabajo de expansión en este caso, sus unidades van a ser kilocalorías. Expansión. Volvamos nuevamente como estábamos inicialmente. Ese fue en el caso de un calentamiento, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si mi sistema se enfría muy lentamente, chicos? ¿Qué pasaría con la presión? ¿Aumentaría? ¿Disminuye? ¿Qué pasa, chicos, con la presión? Si es que mi sistema se enfría. Disminuye la presión. Disminuye, pero ojo, estoy enfriando mi sistema muy lentamente. ¿La presión cómo va a disminuir? Infinitesimalmente igual. De 1 va a disminuir a 0,9999. Y este 0,99 aproximadamente ¿a qué es igual? Es aproximadamente a 1, ¿cierto? ¿O no? Sí. Entonces, la compresión igual se va a dar a presión constante. El sistema se va a comprimir muy lentamente a la presión de 1, hasta ese punto. Y nuevamente, ustedes pueden calcular el trabajo de compresión, que en este caso el trabajo de compresión es negativo, ¿cierto? Si reemplazamos valores, a ver, calculen, chicos, también el trabajo de compresión, ¿cuántos les sale? Aquí está el de expansión, acá va a estar el de compresión. Y me dicen cuánto sale. Acá va a ser 5 menos 3, o bueno, 3 menos 5. Y eso tiene que salir negativo. Menos 2. Y acá va a ser menos 2. Menos 2 por 10 a la cuarta sobre 4,27. Me sale menos 46.84. 6,84. Sus unidades kilocalorías sobre kilogramo. Entonces, en conclusión, este tipo de sistema cerrado, en la mayoría de los casos, va a ocurrir de manera muy lenta o de manera cuasi estática. Al ocurrir de esa forma, el proceso va a ser ideal y nosotros podemos representar ese proceso en un diagrama PV mediante línea continua. No se olviden, este tipo de sistemas de límite móvil van a presentar trabajos de expansión y de compresión. En el día sábado vimos sistema cerrado de límite fijo. En ese tipo de sistema cerrado, ¿había o no había trabajo de expansión, chicos, y de compresión? No había ninguno de los dos. ¿Y por qué no había? Porque el pistón no se movía. No era porque el pistón no se movía. Fijémonos
Fijémonos, este es un sistema cerrado de límite fijo. No hay pistón. Normalmente este tipo de sistemas son tanques rígidos, tanques herméticos y todo eso. Son recipientes rígidos. O sea que por más que ustedes lo calienten, el volumen de ese tanque no va a aumentar ni va a disminuir. No, en este tipo de sistemas cerrados de límite fijo, no va a existir trabajo de compresión ni de expansión, porque el volumen del sistema siempre va a ser constante. Y es por eso que no existe trabajo de expansión ni de compresión. ¿Se acuerdan o no se acuerdan que les mencioné eso? Sí, eso nos indicó. Entonces sigamos, chicos. Entonces, como es un sistema cerrado, chicos, no importa si es de límite móvil o de límite fijo, la masa en un sistema cerrado siempre va a ser constante. Siempre. Repito, en un sistema cerrado, no importa si es de límite fijo o de límite móvil, la masa siempre va a ser constante. Siempre, en un sistema cerrado. Y en este caso, el volumen en un sistema cerrado de límite móvil, el volumen va a ser variable. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen del sistema puede aumentar, puede disminuir o puede permanecer constante igual. Pueden existir esos tres casos. En el caso de la expansión, ¿qué pasó con el volumen? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, Y en el caso de la compresión, disminuyó. ¿disminuyó, cierto? Entonces sigamos. Entonces, estas son las características más importantes de este tipo de sistema cerrado, de límite móvil. Y ahora vamos a ver otra cosa que es importante en este tipo de sistema. En este tipo de sistema, lo que nosotros analizamos normalmente son las presiones que se ejercen en el exterior y la presión que ejerce el sistema. Y eso lo representamos a través de la primera ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En este caso, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre mi sistema? Son estas dos fuerzas. La presión, bueno, en este caso, la fuerza que ejerce el medio exterior a mi sistema y la fuerza de mi sistema. Y va a estar representada de esta forma. La fuerza exterior menos la fuerza interior, que va a ser igual a cero. Si yo despejo la fuerza exterior, me va a quedar de esta forma, que la fuerza exterior va a ser igual a la fuerza interior. Esta fuerza interior se la denomina la fuerza del sistema. Vamos a poner la fuerza del sistema. La fuerza del sistema. En el caso de que la fuerza del exterior sea igual a la fuerza del sistema, nosotros vamos a decir que el sistema se encuentra en equilibrio con el medio exterior. No se olviden, cuando la fuerza exterior sea igual a la fuerza del sistema, nosotros vamos a decir que el sistema se encuentra en equilibrio con el medio exterior. Pero en este caso nosotros en termodinámica no hablamos de fuerza, sino que hablamos de presiones. Pero ¿a qué es igual la presión? La presión es igual a la fuerza que se aplica sobre una determinada área. Presión va a ser igual a la fuerza que se aplica sobre una determinada área. ¿Qué pasa si yo despejo la fuerza? La fuerza va a ser igual a la presión por el área. Entonces, esta fórmula de acá, la fuerza igual a la presión por el área, lo reemplazamos acá, en esta ecuación que está con rojo, lo reemplazamos y vamos a obtener lo siguiente. La fuerza del exterior va a ser igual a la presión del exterior por el área, que va a ser igual, esta fuerza del sistema va a ser igual a la presión interior o presión del sistema por el área. El área en este tipo de sistemas siempre va a ser constante. Por lo tanto, podemos simplificar área con área. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión.
que la presión exterior va a ser igual a la presión del interior, en pocas palabras, a la presión de mi sistema. Y cuando eso ocurra, cuando la presión exterior sea igual a la presión de mi sistema, nosotros vamos a decir que el sistema se encuentra en equilibrio. En este caso, dijimos, bueno, en este caso llegamos a esa conclusión, pero con las fuerzas. Y en este caso, son con las presiones, es lo mismo. Pero nosotros nos vamos a enfocar con esta de acá. Cuando la presión del exterior sea igual a la presión del sistema, nuestro sistema se va a encontrar en equilibrio. Pero existen varias presiones del exterior. Es por eso que la presión del exterior va a ser igual a la presión del peso, que en este caso podemos ver que este peso que está acá ejerce una presión. Entonces es por eso que la presión del exterior va a ser igual a la sumatoria de todos estos pesos, que en este caso es la presión del peso más la presión que ejerce la atmósfera más la presión que ejerce el émbolo, porque el émbolo igual puede ejercer presión. Entonces, esta presión exterior va a ser igual a todo esto. No se olviden de eso. Es importante que se aprendan esta fórmula, esta y esta. Porque en algún momento lo van a utilizar. Entonces, dicho eso, pasemos acá. En este caso, supongamos que tenemos este sistema cerrado, obviamente. En este caso, nosotros podemos visualizar cómo es la presión del sistema. Bueno, en este caso, ¿el sistema se encuentra o no se encuentra en equilibrio con el exterior? No se encuentra en equilibrio. No se encuentra, ¿cierto? Porque la presión del exterior no es igual a la presión del sistema, ¿cierto? Entonces acá podemos decir que la presión del sistema, ¿cómo es? ¿Es mayor, menor? Es menor, ¿cierto? A la presión del exterior. Pero ¿qué pasa si yo este sistema lo caliento muy lentamente? ¿Qué va a pasar, chicos? Inicialmente la presión era de 1, ¿cierto? Se va a calentar muy lentamente. Va a ir a 1,0001. A esta presión de 1,001, ¿el émbolo se va a mover o no se va a mover? ¿Se mueve o no se mueve, chicos? A la presión de... Un ¿Cómo? poquito. No, ¿cómo que poquito? No se mueve. Esta presión va a ser capaz de levantar a la presión de 2 o no? No. No es posible, ¿cierto? Entonces el sistema se va a seguir calentando muy lentamente. Supongamos que hasta 1,2. A esa presión de 1,2, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? No. Tampoco. Tampoco, ¿cierto? Porque es menor. ¿Qué pasa si mi presión llega hasta 2? ¿Se va a mover o no se va a mover, chicos? Sí, se mueve. No, tampoco. Tampoco. Las presiones son iguales. No se va a mover. Pero ¿qué pasa si yo lo sigo calentando muy lentamente y mi presión aumenta a 0,001? ¿A esa presión se mueve o no se mueve? Se mueve infinitesimalmente. Exactamente, se va a mover muy lentamente. Pero 2,0001 es aproximadamente igual a 2, ¿cierto? Y lo vemos acá. Va a ocurrir ese proceso. El émbolo se va a mover. Cuando el émbolo se encuentre de esta forma, chicos, miren, en acá el émbolo inicialmente se encontraba sobre los topes, ¿cierto? Y en ese caso, la presión de mi sistema era menor a la presión del exterior, ¿cierto? Y en este caso, cuando el émbolo se encuentre de esta forma, cuando el émbolo no se encuentre descansando sobre algún tope, en pocas palabras, cuando se encuentre de forma estática así, en este caso nosotros vamos a decir que la presión de mi sistema va a ser igual a la presión del exterior.
¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ya. Ya. Ahora, supongamos que vamos a seguir calentando nuestro sistema hasta que el émbolo llegue a los topes. No nos olvidemos que esa expansión va a ocurrir a presión constante o no ocurre a presión constante. Chicos, esta expansión que ocurre muy lentamente, ¿ocurre o no ocurre a presión constante? Sí ocurre. Ocurre a presión constante, ¿cierto? Entonces, No. ocurre a presión constante. Entonces, en este punto, cuando recién está llegando al tope, vamos a decir que la presión aún va a seguir en el equilibrio. En pocas palabras, la presión del sistema va a ser igual a la presión del exterior. Pero ¿qué pasa si yo sigo calentando mi sistema? Yo sigo calentando mi sistema muy lentamente. Esa presión de 2 va a aumentar a 2,001 y se va a seguir calentando, llegando a una presión de 3, supongamos. Y en este caso, ¿mi sistema se va a encontrar o no se va a encontrar, chicos, en equilibrio? No. No, ¿cierto? Porque la presión de mi sistema es mayor a la presión del exterior. La presión de mi sistema es mayor a la presión del exterior. Y en este caso, ¿quién me dice por qué el émbolo no se expandió hasta arriba? Por los topes. Por los topes. El émbolo no se va a expandir más debido a que los topes impiden que pase eso. Esa es la función de los topes. Impiden una expansión o una compresión. O sea, en pocas palabras, los topes impiden que el volumen de mi sistema siga variando. Una vez que el émbolo descanse sobre los topes, ya el volumen de mi sistema no va a aumentar ni va a disminuir, va a permanecer constante. ¿Hasta aquí queda todo claro, chicos, o tienen dudas? ¿Dudas, preguntas? Todo claro. Pues sigamos. Ya, ahora, ¿se acuerdan que el día sábado hablamos de este punto? De los factores que causan la irreversibilidad. En pocas palabras, los factores que hacen que mi proceso sea real. Ya vimos un ejemplo de este, vimos un ejemplo de este, vimos otro ejemplo de este y un ejemplo de estos acá. Lo único que nos faltaba es el factor de la fricción. Si es que en un enunciado les dice que tienen un sistema, bueno, un cilindro y pistón, y les dice que el pistón produce fricción en el sistema, ustedes directamente van a decir que ese proceso ocurre de manera real. No se olviden, siempre que les diga que el pistón se mueve produciendo fricción, no sé, o le mencionen la palabra fricción, ya directamente ustedes dicen que su proceso va a ser real. Y un proceso real, ¿cuántos estados tiene, chicos? Infinito. Un proceso real tiene infinitos estados. 2. Inicial y final. Un proceso real solamente tiene un estado inicial y un estado final, nada más. Y no va a tener estados intermedios. Y un estado ideal, chicos, un estado que ocurre muy lentamente, ¿cuántos estados va a tener? Infinito. Exactamente. Infinito. No se olviden de eso. Ya, entonces sigamos. Vamos a aplicar una metodología para resolver este tipo de ejercicios. Ojo, ejercicios que ocurren de manera muy lentamente. O de forma cuasi estática, o muy lenta, o idealmente.
Lo primero que ustedes tienen que hacer en este tipo de ejercicios, es definir el estado de nuestro sistema termodinámico. Como primer paso tienen que hacer eso, sí o sí definir en qué estado se encuentra su sistema termodinámico. Y el segundo paso es analizar cómo se encuentra nuestro sistema termodinámico con respecto al exterior de la siguiente manera. Entonces, en este segundo paso, nosotros nos vamos a preguntar si nuestro sistema se encuentra o no se encuentra en equilibrio con el exterior. Nos preguntamos eso. Y en el caso de que nuestro sistema sí se encuentre en equilibrio con el exterior, nosotros nos vamos a ir de un estado a otro a presión constante. Y nosotros sabemos que cada vez que nos vamos de un estado a otro estado a presión constante, se va a mover el émbolo, produciendo una variación de volumen. Y cada vez que haya una variación de volumen, va a existir o bien un trabajo de expansión o bien un trabajo de compresión. ¿Hasta ahí todo claro, chicos, o no? Los escucho. ¿Queda claro o no este Sí. proceso a seguir, estos pasos a seguir? Sí. Ojo, primeramente ustedes se tienen que preguntar si su sistema se encuentra o no se encuentra en equilibrio con el medio exterior. En el caso de que sí se encuentre, ustedes se van a ir del estado inicial que definieron en el primer paso al siguiente estado a presión constante. Y cada vez que se vayan de un estado a otro estado a presión constante, se mueve el émbolo, produciendo una variación de volumen. Y cada vez que exista una variación de volumen, va a existir o bien un trabajo de expansión o bien un trabajo de compresión. Una vez que ustedes definan ese estado, supongamos que ese estado 2, nuevamente vuelven y se preguntan nuevamente, una vez definido su siguiente estado, me pregunto nuevamente, ¿mi sistema se encuentra o no se encuentra en equilibrio con el medio exterior? En el caso de que eso no ocurra, en el caso de que mi sistema no se encuentre en equilibrio con el medio exterior, yo voy a definir mi siguiente estado a volumen constante. Y cada vez que nos vayamos de un estado a otro estado a volumen constante, el émbolo no se va a mover. Simplemente nosotros a volumen constante vamos a igualar las presiones, que en la mayoría de los casos se va a igualar la presión del sistema con la presión del exterior. Entonces, como es a volumen constante, no existe la variación de volumen. En pocas palabras, la variación de volumen es igual a 0. Y si la variación de volumen es igual a 0, chicos, ¿existe o no existe trabajo de expansión o compresión? No existe. No existe, entonces. Entonces, cada vez que se vayan de un estado a otro estado a volumen constante, no va a existir trabajo de expansión ni de compresión. Ustedes van a realizar este procedimiento de acá, porque esto se va a comportar de forma repetitiva, así como un ciclo. Una vez que ustedes realicen ese procedimiento, bueno, ustedes tienen que realizar este procedimiento hasta llegar a la condición final que normalmente el problema le da. Nada más. Si ustedes gustan, no se pueden copiarse esto en una hojita, no sé, de forma de ayuda. Sería importante para ustedes. Y eso es toda la teoría, chicos, para resolver este tipo de ejercicios. Es importante que sepan esto. Y entonces, dicho eso, vamos a resolver nuestro ejercicio número 1, que es el modelo de examen que les pasé en el grupo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, normalmente el ingeniero siempre en este tipo de ejercicios o en este tipo de... Bueno, sí, en este tipo de ejercicios. Normalmente siempre el ingeniero les da el enunciado y les da el diagrama.
normalmente. En el caso de que no les dé el diagrama, ya ustedes tienen que imaginarse cómo va a ser su diagrama. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que en A hay 10 litros de agua a 1 kilogramo de fuerza con un título de 50%. Es lo que inicialmente va a haber en A. Y anotamos esos datos. Inicialmente A va a tener un volumen de 10 litros. De 10 litros con un título del 50% a una presión de 1 kilogramo de fuerza sobre centímetros cuadrados. Y B, inicialmente va a estar vacío, nos anotamos. Inicio en B, vacío. Después nos dice, el volumen hasta los topes es de 2 litros. Este es mi sistema A y mi sistema B. Entonces, nos dice que el volumen hasta los topes es de 2 litros. Entonces, el volumen hasta los topes de B van a ser de 2 litros. Es una condición que nos está dando. Luego, ¿qué nos dice? Que el pistón ejerce una presión. Bueno, el pistón ejerce una presión total de 1,4. ¿Qué quiere decir eso? Que se está ejerciendo una presión sobre el pistón. No nos olvidemos, este acá es el pistón o émbolo. Tiene dos nombres, pistón o émbolo. Entonces, el enunciado nos dice que sobre el pistón se ejerce una presión total de 1,4. Entonces, la presión del exterior va a ser 1,4. Luego el enunciado nos dice, se calienta A, ojo, muy lentamente. Cada vez que nos diga muy lentamente, ya nosotros pensamos proceso ideal. Digamos, se calienta A muy lentamente hasta que la presión alcanza los 3 kilogramos fuerza. Ojo, nos está dando una condición final. Ponemos estado final o, no sé, condición final. Condición final. Nos dice, se calienta muy lentamente hasta que la presión alcanza los 3 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, esta va a ser nuestra condición final. ¿Qué nos dice después? Nos dice, determine la cantidad de calor intercambiado y cuánta masa queda en A. Y luego nos dice que grafiquemos el diagrama, que grafiquemos el proceso en un diagrama presión versus volumen. Entonces ya, lo primero que yo hago es dirigirme a mi diagrama y anotar los datos que me dio el enunciado. En este caso, que la presión exterior o que la presión que se ejerce sobre el pistón es de 1,4. Y la presión que ejerce el sistema A es de 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Y que el volumen hasta los topes de B son 2 litros. ¿Cierto? Es lo que nos dice el enunciado. Ahora, es importante que ustedes... ¿Sí? ¿Lo escuchan? ¿Alguien está hablando? Ya. Entonces, chicos, es importante que primero ustedes, antes de resolver un problema o un ejercicio, es importante que ustedes primero escojan cuál va a ser su sistema que van a analizar. En este caso, yo voy a analizar A más B en conjunto. Yo voy a analizar A más B. ¿Quién me dice por qué analizo A más B, chicos? ¿Quién me dice por qué analizo primero A más B? ¿Se cobra? ¿Se cobra? ¿Quién me dice por qué primero analizo A más B, chicos? De
primero analizo Se analiza debido a que el B está vacío y ya solamente contienen volumen y está abierto el canal que los une. O sea que el volumen viene a ser el mismo. Todas. muy bien. Primeramente, voy a analizar A más B para facilitar mis cálculos. Y además, B está vacío inicialmente. Esta pequeña línea que está acá, esa pequeña línea es un tubo. Y ese tubo me está conectando A con B. El B inicial que está vacío. Por lo tanto, A más B. Noelia, tu micrófono, por favor. Entonces, en mi estado inicial, yo voy a tener un estado A más B. Ya, A más B. Entonces, si estoy analizando A más B, ¿cuál va a ser la presión de mi sistema? ¿Va a seguir siendo los 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados o no? La presión de mi sistema va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque en B inicialmente no hay ninguna presión. Solamente se está ejerciendo una presión sobre B. La única presión que se ejerce en este caso en mi sistema A más B va a ser la presión de A. Entonces, a este estado inicial yo lo voy a llamar estado 1, A más B. Entonces, la presión de mi estado 1, A más B, va a ser igual a los 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Y el volumen de mi estado 1, A más B, ¿a qué va a ser igual, chicos? Va a ser igual al volumen de B, bueno, al volumen de A, más el volumen de B. Pero B, ¿cómo se encuentra inicialmente, chicos? Vacío. Se encuentra vacío, ¿cierto? Y ya inicialmente tiene 10 litros de agua, ¿cierto? Entonces vamos, los 10 litros de agua que tiene A inicialmente más B, que está vacío. ¿Y cuánto nos da eso? Nos da 10 litros. Y esos 10 litros en metros cúbicos, ¿a cuánto es igual? 0,0010. ¿A cuánto es igual, chicos? Estos 10 litros en metros cúbicos. 0,01. 0,01 metros cúbicos. Y además yo sé que el título de mi sistema, como solamente A contiene algo, y el título de A es 50%. Este 50% yo lo puedo representar como 0,5. Y esta va a ser mi condición final. Mi condición final, ojo, para A más B. Okay. Lo estoy analizando en conjunto. A más B. A más B. Entonces, vamos. Ese sería lo que es, primero, poner todas las variables en mi diagrama, como ser la presión del exterior y la presión de mi sistema, y recolectar los datos que me ha enunciado. Entonces, vayamos al primer paso, que este era el primer paso. Definir el estado termodinámico, bueno, el estado de nuestro sistema termodinámico. Nosotros escogimos como sistema termodinámico A más B, y vamos a definir en qué estado se encuentra. Y normalmente, bueno, inicialmente tenemos estos datos para A más B. Ese estado inicial lo llamamos estado 1. Entonces vamos. Inicialmente, yo tengo esto. La presión de mi sistema es 1 kilogramo fuerza sobre el centímetro cuadrado. El volumen de mi sistema A más B es de 0,01 metros cúbicos. Y el título de mi sistema es 0,5. Entonces, yo les pregunto, ¿en qué estado me encuentro ahorita, actualmente? Mezcla.
Mezcla, Me- ¿cierto? ¿Por qué mezcla? Entre 0 y 1. Porque el título tiene un valor intermedio. Exactamente. El título de mi estado 1 se encuentra entre un valor intermedio de 0 y 1, ¿cierto? Por lo tanto, yo estoy en mezcla. Por lo tanto, yo me encuentro en el estado de mezcla. Mezcla. Entonces, yo ya sé que estoy en el estado de mezcla. Entonces, como estoy en el estado de mezcla, directamente con esta presión, con la presión de mi estado 1, yo puedo ir directamente a las tablas termodinámicas y calcular mis demás variables, como ser temperatura, volumen específico del líquido, del vapor, energía interna del líquido, las demás. Entonces, yo voy con esa presión de 1 kilogramo fuerza y ustedes me dictan. En el estado de mezcla, ¿a qué es igual la temperatura de mi sistema, chicos? La temperatura de saturación. Saturación. La temperatura de mi sistema va a ser igual a la temperatura de saturación. Y entonces, a la presión de 1, ¿cuánto va a ser la temperatura, chicos? La temperatura de saturación, que va a ser igual a la temperatura de mi sistema. Si no hay la presión de 1, chicos, busquen un valor aproximado. No pierdan tiempo en interpolar. 100,01. Exactamente. 100,01. Estamos utilizando un valor aproximado. Y ese valor aproximado es 1,033. Estamos usando ese aproximado. Así se puede hacer en el parcial igual. ¿Cómo? En el parcial igual podemos hacerlo así. Claro. Pueden aproximarse. Pueden usar un valor aproximado. Porque yo normalmente les recomiendo que usen valores aproximados. Porque muchos saben que el examen dura poco tiempo. En el caso de que su presión, supongamos, su presión se encuentra en 2, y en su tabla hayan los valores de 1,8 y 2,2, ahí sí o sí tienen que interpolar, chicos. Pero en este caso no. La presión es de 1 y 1,033 es aproximadamente a 1. No pasa nada. Ya, sigamos, chicos. No nos desviemos. Ya. Entonces, ya calculamos la temperatura de mi sistema, que es igual a la temperatura de saturación, que son los 100 grados centígrados, 100,01 grados centígrados. Con esta misma presión, yo puedo encontrar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Y me dictan esos valores. Y también me dictan los valores de la energía interna del líquido y la energía interna de vapor. Más la energía interna del líquido y la energía interna de vapor. No nos olvidemos, estamos aproximando una presión. Ya los escucho. ¿Cuánto es el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor? Esa presión aproximada. 0,01044. 0,001044, ¿cierto? Ese es el volumen específico de líquido. ¿Y el volumen específico del vapor? 1,67. 1,67. Y ahora la energía interna del líquido y la del vapor. 100.02. 100,02. ¿Y la del vapor? 598.7. Sí. No nos olvidemos, sus unidades del volumen específico son metros cúbicos sobre kilogramos. Y sus unidades de la energía interna, kilocalorías sobre kilogramos. Ya.
Entonces, como yo estoy en el estado de mezcla, yo sí o sí necesito calcular el volumen específico de mi estado 1. Y lo voy a calcular con la ayuda del volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Y además con el título. ¿Cuál es esa fórmula, chicos? Para hallar el volumen específico de mi estado. El volumen específico de mi estado 1, ¿a qué va a ser igual? Al título El título por el volumen del vapor menos el volumen del líquido más el volumen del líquido. Exactamente. Más el volumen específico del líquido. Entonces calculo, chicos. ¿Cuánto le sale? ¿Pongo los valores o ustedes lo calculan directamente? sale 0,8355. 5,83. No, 0,8355. ¿Ya? 25 metros cúbicos sobre kilogramos. No se olviden de las unidades, chicos. Metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora yo les pregunto, ¿este valor es correcto o no es correcto? Y si es correcto, díganme por qué. Es correcto porque está entre medio de los dos. Es correcto porque este valor del volumen específico 1 se encuentra entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del vapor, ¿cierto? Sí. Entonces, y ahora con esta misma fórmula calculamos la energía interna de mi estado 1. Simplemente cambio las variables. Acá en vez de volumen específico pongo la energía interna. Y acá en vez de volumen específico de vapor pongo la energía interna de vapor. Y lo mismo. Me sale 349,36. 349,36. Sus unidades, kilocalorías sobre kilogramo. Entonces ya calculamos estas dos variables. La vamos a poner con lila. Ya calculamos estas dos variables. Ahora, ¿qué otra variable yo puedo calcular, chicos? Si ya tengo el volumen específico y el volumen total de mi sistema. Con estas dos variables, ¿qué puedo calcular yo? ¿La masa? La masa de mi sistema, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? Yo sé que la fórmula del volumen específico, en este caso de mi estado 1, va a ser igual al volumen total de mi estado 1 sobre la masa de mi estado 1. Y en este caso, el volumen específico de mi estado 1, ¿lo conozco o no lo conozco? Sí. Lo tengo de datos, lo acabo de calcular, ¿cierto? El volumen total de mi estado 1, sí. ¿Lo tengo de datos o no lo tengo de datos? Sí. También lo tengo de datos acá. Y la única incógnita en esta fórmula sería la masa de mi sistema. Entonces simplemente despejo. Esto acá que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Qué pasó? A ver. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esto que está multiplicando. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. A ver, ya. Y nos quedaría de esa forma. Me quedaría de esa forma mi fórmula. Y simplemente reemplazo valores. ¿Cuánto es mi volumen de mi estado 1? Es 0,01 metros cúbicos. Y el volumen específico de mi estado 1 es 0,8355 metros cúbicos sobre kilogramo. Y este metros cúbicos con este metros cúbicos, este metro cúbico con este metro cúbico acá, se van. Y las unidades de la masa me quedan en kilogramos. ¿Cuánto me sale eso? 0,01196. 0,01196.
¿Sale eso, chicos? ¿Los demás? Sí. Sí, está bien. Hasta ahí ya sería, chicos, la definición. Bueno, hasta aquí ya terminaría la definición de mi estado 1. Si alguien me pregunta, ¿por qué no calculamos las demás variables, como la entalpía o la entropía? Porque esas unidades para la primera ley no las vamos a ocupar. Bueno, quizás en estos momentos no la vamos a ocupar. Ya van a ver por qué. A medida de que ustedes practiquen, se van a dar cuenta qué variables tienen que calcular de tabla y todo eso. Ya, entonces, sigamos. Hasta aquí ya terminamos de definir lo que es mi estado 1, A más B. Entonces, hasta aquí ya hicimos el primer paso, que era definir el estado de nuestro sistema termodinámico. Ya definimos. Como segundo paso, analizar cómo se encuentra nuestro sistema termodinámico con respecto al exterior, de la siguiente manera. Entonces, vamos a nuestro sistema. Aquí está nuestro sistema. Y yo me pregunto, mi sistema, ¿cuánto era la presión del exterior? ¿Era 1,4? Soy 1,4. Yo me pregunto, ¿mi sistema se encuentra o no se encuentra en equilibrio con el exterior? No. No se encuentra. ¿Por qué no se encuentra? Porque las presiones no son iguales, ¿cierto? Son diferentes. Y entonces, volvemos acá. Mi sistema no se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Entonces, de mi estado 1 a mi estado 2, ¿cómo me voy, chicos? ¿Cómo me voy a definir mi siguiente estado? Me voy a definir mi siguiente estado a volumen constante, en donde, y cada vez que nos vayamos a volumen constante, el émbolo no se va a mover, pero se van a igualar las presiones. Es lo que nos dicen. Sigamos. ¿Por qué les digo que no? Que las presiones se van a igualar. ¿Ya qué pasa, chicos? El calentamiento se está dando de manera muy lentamente, ¿cierto? Se está calentando muy lentamente. La presión del sistema va a aumentar igual muy lentamente. Va a aumentar a 1,0001. A esta presión de 1,001, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? No. No se mueve, ¿cierto? Y seguimos calentando. A la presión de 1,1, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? Tampoco. Tampoco, ¿cierto? Ya esta presión, como el émbolo no se está moviendo, el volumen del sistema ¿permanece o no permanece constante? Permanece constante, ¿cierto? Entonces, ya seguimos calentando el sistema muy lentamente, hasta la presión de 1,2. A esta presión, ¿el sistema se mueve o no se mueve? No, no se mueve. ¿Y el volumen va a aumentar o no va a aumentar? Tampoco. Tampoco, ¿cierto? Entonces seguimos calentando muy lentamente, hasta la presión de 1,3, que tampoco se va a mover, y a la presión de 1,4. Llegamos a ese punto, y nosotros decimos que a esa presión, la presión del sistema ya se iguala con la presión del exterior, ¿cierto? Sí. Pero a esta presión, ¿el émbolo se va a mover o no se va a mover? Aún no se va a mover. Y es por eso que yo digo que a volumen constante, yo voy a definir mi siguiente sistema. No sé si queda claro. ¿Qué mierda es esto? A volumen constante. De mi estado 1 a mi estado 2, a mi estado 2 A más B, yo me voy a ir a volumen constante. Y cada vez que me voy de un estado a otro estado a volumen constante, siempre voy a igualar, ya sea a la presión del exterior o lo que venga al caso. En este caso, mi sistema se va a igualar a la presión del exterior, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Digamos, entonces, del estado, no nos olvidemos, del estado 1 al estado 2, nos vamos a volumen constante. Y aquí lo tenemos. ¿Cuánto era el volumen? Volumen constante. Entonces, el volumen específico del estado 1 va a ser igual al volumen específico del estado 2.
Entonces, ¿cuánto era? Era 0,8355. 0,8355 metros cúbicos. Esperen un rato. Metros cúbicos sobre kilogramos. Y no nos olvidemos, en un sistema cerrado, ¿qué permanece constante? La masa. La masa. Entonces, ¿cuánto es la masa? Es 0,0011. Vamos a copiar esto. Kilogramos. Por favor, el compañero que está rayando la pizarra, que borre eso. Entonces ya. Y como les dije, cada vez que nos vayamos de un estado a otro estado, a volumen constante, la presión de mi sistema se va a igualar a la presión del exterior. En este caso, la presión de mi exterior era 1,4. Entonces, la presión de mi sistema en este estado que ocurrió a volumen constante se va a igualar a 1,4. Entonces, la presión de mi estado 2 va a ser 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, como yo tengo dos variables intensivas, en este caso que es la presión y el volumen específico, yo puedo definir mi estado termodinámico 2. Entonces, con esta presión 2 de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, yo voy a tabla a esta presión y calculo, chicos, el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Y ustedes me dicen cuánto sale. Con esta presión de 1,4 voy a tabla y calculo el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Y ustedes me dicen cuánto sale eso. La compañera que rayó, por favor, que borre eso. Creo que fue la compañera Claudia, si no me equivoco. .001051. 51. Y el volumen específico del vapor a esa misma presión. 1.254. 254. Ahora, con estos volúmenes específicos que yo saqué de tabla, que en este caso son el volumen específico del líquido y el volumen específico de vapor, yo procedo a compararlo con mi volumen específico de mi estado. Ustedes visualicen. ¿En qué estado nos encontramos? Ustedes me dicen, analicen a ver. Mezcla. En mezcla. ¿Por qué en mezcla? Porque está entre el líquido y vapor. Intermedio. Modelo intermedio. El volumen específico de mi estado 2 se encuentra entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del vapor, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, yo digo que estoy en el estado de mezcla. Mezcla. Y entonces, como yo estoy en el estado de mezcla, con esta misma presión, yo puedo seguir definiendo mi estado termodinámico. Con esa misma presión. Y ahora, ¿qué variables yo voy a calcular con esa presión? ¿Qué variables más me falta, chicos? Me falta la temperatura. Ah, no. Sí, está bien. Me falta la temperatura. La temperatura en el estado de mezcla. La temperatura de mi estado en el estado de mezcla va a ser igual a la temperatura de saturación, ¿cierto? 108,87. Antes de anotar esto, ¿quién me dice que me estoy olvidando, chicos? ¿Qué les dije yo? Cada vez que se encuentre en el estado de mezcla, título. El título. primero me calculan el título. ¿A qué es igual el título? En este caso. Título de mi estado 2. ¿A qué va a ser igual? Al volumen 2 menos el volumen del líquido sobre el volumen del vapor menos el volumen del líquido. Muy bien. Ojo, volumen específico. Pero está bien.
menos volumen específico de líquido. Y ustedes me dicen cuánto sale el título. Ojo, chicos, si el sistema se está calentando, el título tiene que aumentar. ¿Cuánto era el título en el estado 1? Era 0,5. Y entonces, como el sistema se está calentando, el título tiene que aumentar. Ustedes me dicen cuánto sale. 0,6659 me sale. 0,66. 59. 59. Yo les pregunto, ¿el título aumentó o no aumentó con respecto al estado 1? ¿Aumentó o no aumentó? Aumentó. Aumentó. Y entonces, una vez calculado el título, yo con esa presión de 1,4 voy a tabla y calculo mis demás variables, donde yo sé que en el estado de mezcla, la temperatura de mi estado va a ser igual a la temperatura de saturación. Y ustedes me dicen ese valor, ¿cuánto sale? 108,87. 108,87 grados centígrados. Luego proceden a dictarme lo que es la energía interna del líquido y la energía interna de vapor, con esa misma presión. Y me dicen cuánto sale. 108,95 la energía líquida y 601,1 energía de vapor. 1,1. Y ahora, con ayuda del título y con la energía interna del líquido y de vapor, ¿qué es lo que yo puedo hallar? Con la ayuda del título y de la energía interna del líquido y la del vapor, ¿qué es lo que yo puedo hallar, chicos? La energía interna del estado 2. Exactamente, yo puedo hallar la energía interna del estado 2. Y uso esta misma fórmula. Solamente cambia la energía interna del estado 2, que va a ser igual al título del estado 2 por la energía interna del vapor menos la energía interna del líquido. Y ustedes reemplazan los valores y me dicen cuánto sale la energía interna del estado 2. Vamos a poner acá, ya que hay espacio. Me sale 436,6726. 67,26. ¿Esa energía interna está bien o no está bien, chicos? Está bien. Está, porque se encuentra entre un valor intermedio de la del líquido y la del vapor. Por lo tanto, sí está en mezcla. Hasta aquí, ya, ustedes ya terminarían lo que es definir su estado 2. No nos olvidemos, ¿qué nos dice nuestro problema? Nos dice que el sistema se calienta. ¿Hasta qué punto se calienta el sistema, chicos? ¿Hasta qué punto se calienta el sistema, chicos? Hasta la presión 3. Hasta la presión 3. Hasta que la presión de mi sistema sea igual a 3. En este caso, ¿ya llegamos o no llegamos a la condición final? No, Todavía. Todavía. Aún necesitamos calentar más el sistema. Entonces seguimos. Aún no terminamos. Una vez que ustedes hayan definido su estado, bueno, hayan terminado de definir su estado 2, nuevamente vuelven acá a su diagrama y analizan otra vez. Y se preguntan, ¿qué es lo que se van a preguntar? Si su sistema se encuentra o no se encuentra en equilibrio con el medio exterior. En este caso, ¿su sistema sí se encuentra o no se encuentra en equilibrio, chicos? Se encuentra en equilibrio. Entonces, si se encuentra en equilibrio, ¿cómo se van a ir del estado 2 al estado 3? Se van a ir a presión constante y el émbolo se va a mover, produciendo una variación de volumen. ¿Qué es lo que sucede? El sistema se va a seguir calentando muy lentamente. Y acá en este punto, la presión del sistema era 1,4, ¿cierto? Entonces se fue calentando lentamente. Y acá la presión era 1,40001. Y a esta presión, ¿el émbolo se mueve o no se mueve, chicos? A esta presión de 1,40001, ¿el émbolo se mueve o no se mueve? Se mueve muy Se mueve muy lentamente. Muy lentamente, ¿cierto?
se va a mover muy lentamente. Pero este 14,0001, nosotros lo podemos representar solamente como 14, con 1,4. Y el émbolo se va a mover muy lentamente, ¿cierto? ¿Hasta qué punto se va a mover, chicos? ¿Quién me dice? ¿Hasta qué punto se mueve el émbolo? ¿Hasta el tope? ¿Hasta el tope? ¿Cierto? Entonces, Hasta que la presión sea 3. no, se va a mover solamente hasta los topes. Entonces, dijimos que del estado, como nuestro sistema sí se encuentra en equilibrio, nosotros del estado 2 al estado 3 nos vamos a ir a presión constante. Presión constante. Y no nos olvidemos, cada vez que nos vayamos de un estado a otro a presión constante, va a ocurrir una variación de volumen. Entonces vamos. 1,4. Y en acá, la presión igual es 1,4. Y a esta presión de 1,4, el émbolo se va a mover muy lentamente. ¿Hasta qué punto? ¿Quién me dice hasta qué punto? Hasta los topes. Hasta ese punto se va a mover el émbolo. Y en ese punto los topes van a impedir de que el émbolo se siga expandiendo. Todo eso va a ocurrir a la presión de 1,4. Y ahora, la presión de mi estado 3 va a ser igual a la presión de mi estado 2, que es 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y ahora yo les pregunto, como el émbolo ya se movió, ¿cuánto va a ser el volumen de mi estado 3? Mayor. Va a ser mayor al volumen anterior, ¿cierto? Entonces, el volumen 3 va a ser igual al volumen de A más el volumen de B. Sí. Una vez que el émbolo se haya expandido, 10 más 2, 12. ¿B va a estar vacío o no va a estar vacío? No. No va a estar vacío. No va a No va a estar estar vacío. vacío. Cierta cantidad de masa que estaba en A va a pasar a B. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen del estado 3? Van a ser los 10 litros de A más Dos. los 2 litros que hay de B hasta los topes. Y entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de mi estado 3? Van a ser 12 litros. Sí, 12. ¿Y en metros cúbicos cuántos son estos? 0,012. Los 12 litros en metros cúbicos, 0,012 metros cúbicos. Y ahora, ¿qué va a pasar con la masa de mi sistema? Es un sistema cerrado. ¿Va a permanecer constante o no va a permanecer constante, chicos? Sí va a permanecer constante. Sí va a permanecer constante. Ya, no pasa nada. Masa constante, ¿no?